Cuando las tragedias ocurren en la vida, no vienen solas. Siempre vienen acompañadas de montones de consecuencias y secuelas. Hay que buscar el momento de cómo pasar ese mal momento, que a veces se hace interminable. Alina y Rolando tienen 14 años de matrimonio. Tuvieron 2 hijos durante ese matrimonio, Elizabeth y Moisés, que tiene 7 años. La niña murió hace 2 meses. Viene siendo como de una septicemia, ¿no? Un shock tóxico. Y ella hace 15 días que no ve a su hijo Moisés. Y además siente que como que todos los familiares están insinuándole y recriminándole su rol en la muerte de su hija. Ahora, ¿por qué no ves al niño hace 15 días? ¿Dónde está el niño? Es lo que yo no sé, doctora, porque yo le insisto a Rolando, las cosas transcurrieron de esta manera. Yo ya después que estaba en mi casa, que yo traté de que las cosas fueran compaginando poco a poco por lo sucedido, Rolando se sentó a comer conmigo un día en la mañana siguiente del funeral de la niña y él empezó a abordarme con las mismas preguntas y ya llegó un momento en que, o sea, ya como que esa bajeza que yo tenía explotó. Él salió al cuarto de la niña y yo pensé que era para recordarla, pero resulta de que él estaba con su teléfono hablando muy bajito y estaba hablando con mi mamá diciéndole y pidiéndole que él tenía que regresar a Venezuela y que por favor le pedía que cuidara a Moisés porque yo no estaba en condiciones para cuidar al niño y se puso de acuerdo. Yo me puse brava, le arrebaté el teléfono y le dije que no podía hacer eso a mis espaldas, que era mi hijo y que mi mamá no tenía por qué cuidarlo, que para eso estaba yo ahí. ¿Y dónde está el niño que no lo has visto en 15 No lo días? sé, doctora, porque él se fue a Venezuela cuando yo me quedé dormida, él le llevó el niño a mi mamá. Pero nadie te ha tratado de quitar. Ya entendí, tranquila. ¿Tú estás viviendo en la casa matrimonial o no? No, doctora. ¿Dónde estás viviendo? Ahorita estoy viviendo con mi hermano Sergio, que es la única persona que me ha apoyado hasta ahora. Muy bien, ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Rolando. Bueno, ¿ya usted ve cómo está ella de alterada? No, ella está como una madre que acaba de perder una hija hace 2 meses. Pero está bastante alterada y yo la quiero, o sea, yo quiero que ella vaya a una terapia donde ella se pueda ayudar psicológicamente. ¿Se está dando cuenta? O sea, ya ¿De qué? Alina. Nosotros estamos pasando ahorita un momento muy difícil. Un momentito. Tú decidiste arbitrariamente, sin consultar con un doctor, de retirarle a ella la compañía de su hijo. Bueno, eso se hizo por la forma como ella está agresiva. No, se hizo, no, eso lo hiciste tú, que eres su marido. Y eres el padre del niño. O sea, que tú... Ella estaba muy agresiva. ¿Agresiva en qué sentido estaba? Muy agresiva. Ella maltrataba al niño verbalmente y hasta lo bofeteó. No, Rolando, eso es mentira. Yo no me acuerdo de haber hecho eso y eso lo estás inventando tú. Ella se me quedó mandó con hasta el papá a la casa diciendo que se le había descompuesto la. A ver, no, cállate un momento, Alina. A ver. Nosotros ahorita estamos pasando una situación muy difícil. Todos estamos afectados. Está afectada ella, su madre, por supuesto. Soy la madre, yo soy el padre, estoy afectado. Los abuelos. Todos estamos afectados. Estamos pasando por este duro golpe y ¿Tú culpas a tu mujer por la muerte de tu hija? No, en ningún momento. Yo a ella no le estoy echando la culpa, no le estoy echando la culpa. No te estoy echando la culpa. Que fuera su papá no es así, no es así. Ok, entonces la única excusa es... ¿Y dónde está la evidencia de que ella bofeteó al niño y lo maltrató? Rolando? Bueno, eso me lo dijo el niño cuando llegué a la casa, porque estaba llorando, acurrucado en la cama y no quería pararse, ha dejado de comer, se siente mal, perdió el apetito. Bueno, él también perdió a su hermanita, él perdió a su hermanita. Claro, y todo el tiempo pregunta por la niña. Yo le expliqué más o menos a su edad. Entonces, ¿cuál es el plan aquí? ¿Que ella vea a su hijo cuándo? Cuando ella quiera recibir terapia. O sea, que tú estás imponiéndole a ella que tiene que recibir terapia antes de ver al niño. Sí, porque me hace ver loca, no solo recibir terapia psicológica para que ella se quede bien y esté bien, porque está muy mal. Ella está muy alterada y está muy mal. Acabo de perder a nuestra
traía, es obvio. Pero no es así, no es así. Mire, doctora. ¿Verdad que la gente es tremenda? Él arbitrariamente decidió separarla ella de su hijo. Pero que es en que, este momento doctora, me parece es que ella absurdo está en a una mí situación que está muy- separarla del hijo. está muy porque está alterada, nervioso. doctora. Pero si acaba Ella de está muy perder a alterada. su hija. Pero Ok. Oye, déjame preguntarte algo. ¿La policía investigó el caso este de la muerte de tu hija? no. ¿No? No. O sea, que en ningún momento nadie pensó que ella había sido negligente. pero es que no le estamos con el echando la cuidado. culpa a ella. Entonces, ¿por qué le preguntan tantas cosas? Doctora, él le pidió al padre de él que fuera mientras él estaba en Venezuela No es y me así, no es así, cuidara, doctora. diciendo que el aire se Doctora, le había ella descompuesto y viene tenía ya que venir a nuestra de hace casa. tiempo, antes de la muerte de la niña. El señor probó la Ajá. comida Ella viene que ya yo le di al con problemas. niño, Nosotros tenemos pensando un que yo negocio. iba a Ajá. Por favor, déjame hablar. Alina. Déjame hablar, por favor. Déjame explicarle a la doctora. A ver, ¿cuál es el problema? Ella viene ya desde antes de la muerte de la niña con algunos problemas. Nosotros teníamos un negocio y ella lo estaba manejando. ¿Qué era aquí? Ella estaba manejando el negocio, estaba muy ilusionada, tú estabas con el negocio. Por malos negocios, estaba, tú sabes, perdimos el negocio y ella quedó muy alterada con eso. Ella se quedó encerrada en la casa, no quería salir, no quería compartir conmigo, con su mamá. ¿Y eso qué tiene que ver Bueno, con la... eso fue por la pérdida del Entonces la negocio. castigas y le quitas yo al no la niño. yo la estoy castigando, le estoy comentando lo que pasó antes de la muerte de la niña. Cuando ella recibió la noticia en el hospital de la muerte de la niña, ella se puso toda agresiva. A mí me contaron, porque yo estaba en Venezuela. Mire, señor, eso Doctora, se llama hearsay. Eso se llama un testimonio retirado. Si aquí no hay nadie que venga y me cuente y me pruebe lo que usted me está diciendo, todo lo que me acaba de decir cayó así en A mí el me olvido. contaron que ¿Quién ella- tiene testigos? No me interesa lo que te contaron. Lo que te contaron no es testimonio que es válido aquí. Yo tengo Tú testigos, nada más doctora. puedes hablar lo que tú sabes, tú has visto, tú has observado. Lo que te contaron Pero es que- chisme, señor. porque ella Se está muy llama agresiva, chisme. Ella está muy agresiva. ¿Quién tiene...? Yo no la veo agresiva. Ella está, ella, Pues yo no la mire, veo agresiva. Después ¿Quién tiene de la testigos? muerte de la niña, ella se ha comportado muy mal. No tiene derecho a quitarme. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos del caso. En muchos casos el tampón es más cómodo, pero al mismo tiempo es más peligroso. Pero yo no creo que la niña se haya eso sin haberle preguntado a su madre. Y en 4 días, doctor, se puede hacer un shock tóxico. Caso cerrado.